Bo día a todas e todos, gracias pola asistencia a este acto e simplemente en este turno así de benvidas a palabra a don Antonio Abril Abadín, presidente do Consello Social da Universidade. Pois, bo día, reitor, vicerreitora, decano, directora da Cátedra Inditex UDC de Responsabilidade Social, querido Joaquín, e a todos os que estades hoxe aquí, nada máis que expresar a miña satisfacción persoal e no nome tamén da empresa Inditex por estar hoxe aquí neste acto que nos enche evidentemente de orgullo e satisfacción. Moitas gracias. Moitas gracias. A continuación ten a palabra doña Araceli Torres Miño, vicerrectora do Campus de Ferrol e de Responsabilidade Social. Bon día a todos e a todas. Tan só unha breve intervención para saudar os asistentes, en especial al conferenciante señor Joaquín Nieto Sainz, director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo de España. A miña felicitación tamén para todas as persoas participantes nesta segunda edición do posgrao en Responsabilidade Social. No equipo de goberno da Universidade da Coruña asumo a titularidade da Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social. Quere isto decir que o equipo que preside o profesor Xosé Luís Armesto elevou a cultura da responsabilidade social ao máximo nivel no seu modelo de xestión. Esa mesma idea incorporámola ao primeiro plan estratégico da Universidade da Coruña, xa que estamos convencidos de que a procura do desenvolvemento sostible é unha compoñente esencial da nosa responsabilidade social. E por iso debemos orientar a nosa xestión, o noso labor docente e investigador cara á integración armónica do progreso económico, da conservación do medio ambiente e do progreso social. A Memoria Anual de Responsabilidade Social Universitaria recolle os aspectos máis visibles cos que se levan á práctica os principios de responsabilidade social no noso ámbito de competencias. Refírome a aspectos como a igualdade de xénero, as condicións de traballo, a eficiencia enerxética, a xestión ambiental, a transparencia, a participación dos distintos sectores da comunidade universitaria nos órganos de decisión e o compromiso co idioma e a cultura propios de Galicia. Pero, sobre todo, a nosa maior responsabilidade é garantir aos estudantes o seu dereito de acceso á formación universitaria e ofrecerlles unha docencia de calidade. E para iso tamén temos a obriga de facilitar ao profesorado os medios que lles permitan cumprir a súa misión. Temos unha responsabilidade de primeira orden en achegarlle ao noso contorno social, económico, a investigación e a innovación precisas para o progreso colectivo, pois os valores fundamentais da responsabilidade social percorren o exercicio da docencia, da investigación, da innovación e da xestión, e teñen nesta cátedra Inditex UDC de Responsabilidade Social un magnífico referente. Moitas gracias. A continuación ten a palabra don Anxo Calvo Silvosa, decano da Facultade de Economía e Empresa. Moitas grazas, reitor. En primeiro lugar, eu quería facer tamén un agradecemento explícito á miña universidade, a Universidade da Coruña, ao seu Consello Social e, sobre todo, á dirección da Cátedra de Responsabilidade Social Corporativa Inditex por ter confiado na Facultade de Economía e Empresa a súa sede e o centro das súas actividades. É evidente que con estas iniciativas a nosa facultade insírese dunha mellor e máis eficaz maneira dentro do que é o seu contorno próximo. Os nosos alumnos cada vez están máis interesados por este tipo de iniciativas porque, sen dúbida, contribúen a mellorar a nosa oferta educativa ao conxunto da sociedade. É unha alternativa moi interesante para realizar un posgrao e, sobre todo, é unha alternativa sumamente aberta, por canto que permiten moitos tipos de modalidade na participación do alumnado e, en xeral, do conxunto da sociedade. Entón, por este motivo, eu quería aquí ratificar este agradecemento porque xa no segundo ano a nosa facultade converteuse no centro das actividades desta cátedra. E tamén quería, ademais de todos os que participaron como relatores, como conferenciantes, sobre todo, agradecer aos alumnos que participaron nas actividades da cátedra, os que estiveron regularmente e moitos outros que tamén puntualmente asistiron ás distintas conferencias que se foron impartindo. Por que?
Pois basicamente porque eles contribuíron a facer un traballo moi ben feito, moi ben planificado e mellor implantado. Sobre todo porque coa súa reflexión, co seu debate e coa súa proposta que se plasmou nos traballos que estiveron facendo durante todo este tempo, bueno, pois demostran que o paradigma da responsabilidade social corporativa goza de boa saúde e sobre todo goza dun mellor futuro. Entón, desde este punto de vista, e aquí remato a miña intervención, pois animar, eu creo que é moi necesario animar este tipo de actividades e desexar que nos vindeiros anos continúe pois o nivel de traballo e sobre todo o nivel de resultados. Moitas grazas. Moitas grazas. A continuación, don Antonio Abril Abadín, presidente do Consello Social da Universidade da Coruña, presentará a conferenciante. Muchas gracias. Para nosotros es una satisfacción y un honor tener hoy aquí a Joaquín Nieto, director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para España desde el 1 de mayo del año 2011. Su currículum acredita una larga trayectoria de cargos y méritos, como haber sido secretario confederal de Medio Ambiente y Salud Laboral de Comisiones Obreras, presidente de Sustain Labour, Fundación Laboral Internacional para el Desarrollo Sostenible, presidente del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, presidente de la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales, vicepresidente de la Comisión Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, miembro del Consejo Asesor de Medio Ambiente del Consejo Nacional del Clima, presidente del Consejo Rector de la Cátedra Universidad Empresa, Sindicatos Trabajo, Ambiente y Salud de la Universidad Politécnica de Madrid y un largo etcétera que acredita una intensa actividad en defensa del medio ambiente y un intenso trabajo a favor del desarrollo sostenible que le ha convertido en una de las referencias clave para entender el cambio positivo que se ha producido en el medio ambiente y en el mundo laboral en los últimos 10 años. Su actividad internacional como miembro de la Comisión de Desarrollo Sostenible de la ONU y como representante de los sindicatos europeos internacionales ha hecho que sea una de las figuras más representativas en la defensa de la sostenibilidad en áreas tan familiares en la cátedra Inditex UDC de responsabilidad social como el clima, la energía, el agua o la seguridad alimentaria. Es miembro de Comisiones Obreras de 1974 y desde que en 1991 fue elegido secretario de Medio Ambiente y Salud Laboral, ha impulsado y coordinado la formación medioambiental de miles de sindicalistas y dirigido numerosos proyectos de adaptación de empresas a requerimientos ambientales. Ha tenido una participación activa en la reciente cumbre de Johannesburgo y en su labor de difusión ha impartido numerosas conferencias y organizado cursos en diversas universidades y publicado artículos y escritos sobre medio ambiente y trabajo. Reiteramos, Joaquín, que para nosotros es un orgullo y un honor tenerte hoy aquí y quedas en posesión del uso de la palabra para esta conferencia sobre una era de justicia social para una globalización equitativa. Cuando quieras, muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días, señor rector de la Universidad de La Coruña y demás autoridades académicas, señor presidente del Consejo Social y señora directora de la Cátedra de Responsabilidad Social Inditex. Les voy a hablar como director de la Organización Internacional del Trabajo, de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para España, y en esta conferencia que lleva por título Justicia Social para una globalización equitativa vamos a hablar de RSC, pero vamos a hablar de RSC desde la perspectiva justamente de la justicia social para una globalización equitativa. Y vamos a empezar, si esto va, y vamos a empezar hablando de la realidad. Y la realidad, entre otras, no es la única afortunadamente, pero entre otras es esta. La realidad es lo que sucedió el mes pasado en Bangladesh, donde más de 1000 trabajadores, la mayoría trabajadoras, perdieron la vida. Ha sido el accidente más grave en la historia del trabajo. Y ha sido un accidente que se ha producido hoy, en pleno siglo XXI, después de muchos años de hablar de RSC, después de que se dediquen 80.000 millones de euros al año a la responsabilidad social corporativa,
y a las memorias de las empresas en responsabilidad social corporativa. Claro, la realidad nos tiene que hacer preguntarnos sobre un hecho que nunca debería haber sucedido. Eso no fue un accidente inevitable. Y nos tenemos que preguntar qué hicimos mal, cada uno en nuestro ámbito. Y la otra pregunta, ¿qué hicimos, qué no hicimos y deberíamos haber hecho? Y entonces hablar hoy de responsabilidad social corporativa hay que hacerlo mirando también la realidad. Entonces, como director de una agencia internacional de Naciones Unidas, lo voy a hacer desde una perspectiva internacional y desde la perspectiva de Naciones Unidas. En primer lugar, les quería decir unas palabras sobre qué es la OIT. Todo el mundo sabe, bueno, la OIT es la Agencia de Naciones Unidas encargada del trabajo. Así como la OMS es la que lleva los asuntos de la salud, o la FAO los de la alimentación, o la UNICEF los de la infancia, y la UNESCO los de la cultura y la educación. Bueno, sí, hasta ahí vale. ¿Qué características tiene la OIT en relación, por ejemplo, a las otras agencias de Naciones Unidas? Bueno, una de ellas es que es más antigua. O sea, la OIT tiene casi 100 años. Nació en el 19, nació con el Tratado de Versalles, y Naciones Unidas nació después. De hecho, la OIT o la constitución de la OIT inspiró no pocas de las ideas en la conformación de las Naciones Unidas o la Declaración de los Derechos Humanos, de los que luego vamos a hablar. Pero bueno, su característica principal no es que es la más antigua de las agencias de Naciones Unidas. Su característica principal es que está dedicada sobre todo a la producción normativa. O sea, la OIT es una organización legislativa, que lo que produce son leyes. Leyes que en el campo internacional, ¿las leyes cuáles son? ¿Son los tratados o son las convenciones? Y en el caso de la OIT, lo que produce son convenciones, leyes internacionales, que luego los legislativos de cada país las ratificarán o no, y a partir de ahí se convertirán también en leyes de obligado cumplimiento para los países que lo hayan ratificado. Esto es la esencia principal de la OIT. Por eso las leyes de las convenciones aprobadas en la OIT han conformado los derechos laborales en el mundo. Y ha sido muy importante que lo hayan conformado, porque a pesar de las desigualdades existentes en el mundo en relación a los derechos laborales, también hay una existencia de esos derechos y una cierta homogeneidad de esos derechos que no habría existido de no haber existido las convenciones y de no haber existido la Organización Internacional del Trabajo. Y aprueba leyes, es un legislativo que aprueba leyes con una legitimidad reforzada, porque a diferencia del resto de las agencias de Naciones Unidas, que están constituidas solo por los gobiernos, o a diferencia de los legislativos tradicionales en los países, que están constituidas por los electos en elecciones ciudadanas, en el caso de la OIT, esa asamblea está compuesta también por la sociedad civil, a partes iguales. La mitad son los gobiernos, la otra mitad es la sociedad civil. Y cuando hablamos de sociedad civil en el campo del trabajo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las empresas. Estamos hablando de los empresarios y de los trabajadores, que son los que forman parte de esa sociedad civil. Y la OIT se conforma así. La Asamblea General de la OIT, la Asamblea Anual, que se llama Conferencia Internacional del Trabajo, está compuesta por los Estados miembros, 184 países, como los de Naciones Unidas, y cada uno lleva 4 delegados. 2 son gubernamentales, uno es representante de las organizaciones empresariales y de los empresarios, y el otro delegado es representante de los trabajadores, miembro de las organizaciones sindicales, representativo de los trabajadores. Esa es la naturaleza principal de la OIT, su tripartismo, su manera de abordar los problemas y las soluciones desde un punto de vista tripartito. Y los problemas son efectivamente muchos. Hemos visto ahí
un problema puntual. ¿Pero en qué mundo se ha desenvuelto ese problema? Bueno, vivimos en un mundo globalizado con muchísimas desigualdades. El 5% de la población mundial acumula el 35% de la riqueza mundial. Y el 20% posee más del 70% de los ingresos mundiales, mientras que el 20% más pobre solo posee el 2%. O sea, nunca en la historia de la humanidad hubo tanta riqueza, pero nunca tampoco hubo tanta desigualdad y esa riqueza estuvo tan desigualmente distribuida. ¿Y cómo va evolucionando? ¿Se va evolucionando hacia una convergencia? Bueno, si las cosas sucedieran como han sucedido en las últimas décadas, se necesitarían aproximadamente 800 años para que los 1.000 millones de personas más pobres del planeta alcanzaran el 10% de los ingresos mundiales. O sea que vivimos en un mundo desigual y vivimos en un mundo en el que las tendencias o no son hacia la igualdad o son demasiado lentas como para alcanzar una igualdad efectiva. Y eso implica, bueno, ya entrando más en las circunstancias concretas, que hay 200 millones de hombres y mujeres hoy que no tienen empleo. De ellos, 74 jóvenes, menores de 25 años que buscan un empleo y no lo encuentran. Bueno, sin embargo, hay 215 millones de niñas y de niños trabajando. O sea, hay 200 millones de adultos desempleados y 215 millones de niñas y de niños trabajando, de los cuales 115 millones en lo que llamamos las peores formas de trabajo infantil y 20 millones en trabajo esclavo, trabajo forzoso o trabajo esclavo. De los que trabajan, 870 millones tienen unos ingresos tan escasos que con lo que aportan en su hogar, las personas que viven en su hogar no alcanzan a $2 diarios para vivir. Estamos hablando de 1/3 del conjunto de los trabajadores del mundo. En un mundo donde el empleo informal en los países en desarrollo, incluidos los países emergentes, alcanza más del 40%. El 40% es allí donde ha habido estudios y podemos decirlo con absoluta certeza. Y sobre todo, donde el 80% de la población mundial, más de 5.000 millones de personas de las que habitan este planeta, pues no tiene una cobertura suficiente de seguridad social o la mitad no tienen ningún tipo de cobertura de protección social. Bueno, este mundo es el mundo al que tenemos que enfrentar y al que tenemos que dar soluciones desde un punto de vista de justicia social. Porque si no hay justicia social no habrá paz en el planeta. Ese es el punto de partida sobre el que se constituyó la OIT. Solo la justicia social puede garantizar una paz duradera. Es lo que dio lugar en 1919 a la constitución de la OIT. Y eso sigue siendo verdad hoy. Entonces, en este contexto es donde irrumpe la responsabilidad social de las empresas. Para abordar la responsabilidad social de las empresas tenemos varios tipos de herramientas internacionales. No voy a entrar en... Y algunas de estas pues las habréis conocido y las habréis tratado a lo largo del curso y bueno, a quien las conozca bien pues que le sirva de recordatorio y a quien no las conozca pues que vaya a tener conocimiento. Unas emanan de Naciones Unidas, de la OIT, como veremos, que es la organización encargada de las relaciones laborales, de las propias Naciones Unidas, como las referidas a los derechos humanos y al marco de Naciones Unidas para los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, del Pacto Mundial, el Global Compact, que es un acuerdo concreto que emanó de Naciones Unidas a iniciativa de Kofi Annan, el anterior secretario general, justamente para involucrar a las empresas en la responsabilidad social, o incluso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, tema que es apasionante, que no me permite abordar en esta conferencia, pero que tiene mucha incidencia como gobernanza mundial. En el año 2000
la Asamblea General de Naciones Unidas, es decir, los estados de todo el mundo, se pusieron de acuerdo en que era posible actuar para luchar contra la pobreza con unos objetivos concretos de reducción de la pobreza, de escolarización, de reducción de las muertes, maternidad, etcétera, en fin, distintos objetivos, y con una fecha concreta, el año 2015, para alcanzarlos. Estos objetivos de desarrollo del milenio también van a implicar al desarrollo y van a implicar a las empresas. Es más, después de 2015 habrá una revisión. Y la Organización Internacional del Trabajo estamos trabajando muy estrechamente con el resto de las agencias de Naciones Unidas y en todos los foros mundiales para que algo que no estaba en los objetivos iniciales se introduzca, que es que el trabajo decente y la protección social formen parte de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible que sustituirán a partir de 2015 a los objetivos de desarrollo del milenio. Bueno, este es el contexto que viene de Naciones Unidas, pero no solo hay Naciones Unidas. Ha habido iniciativas internacionales de otras organizaciones multilaterales o de otras instancias. Cito aquí las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, las normas ISO o iniciativas como el Global Reporting Initiative, que lo conoceréis bien, que es una de las metodologías y de las herramientas más avanzadas y más completas en responsabilidad social corporativa. Y también existen otro tipo de herramientas que son herramientas contractuales, como son, por ejemplo, los acuerdos marco internacionales suscritos entre un centenar de compañías mundiales, la gran mayoría europeas, la grandísima mayoría europeas, y las federaciones sindicales internacionales. Entre ellas, por ejemplo, Inditex, que tiene desde hace unos años un acuerdo firmado con las federaciones internacionales de industria, que hoy se llaman Industrial y que antes, cuando firmaron el acuerdo, incluso tenían otro nombre. O el acuerdo que voy a tratar luego, más reciente, que se ha alcanzado después de los sucesos de Bangladesh y que creo que tiene importancia conocerlo por su naturaleza. Entonces, en el marco de la ONU y los principios rectores, no me voy a extender mucho sobre ello porque por lo que he oído ya lo conocen ustedes, pero lo que sí me interesa resaltar aquí es que es un planteamiento que establece obligaciones para los Estados y para las empresas en el campo del reconocimiento de los derechos humanos y del respeto a los derechos humanos. Para los Estados y para las empresas. No es solo para los Estados. Luego hay un desarrollo que ya es indicativo, que la manera de hacerlo no es obligatoria, pero el objeto, el fondo, es obligatorio. Las empresas también están obligadas directamente, no porque se lo diga la legislación de tal o cual país, sino directamente están obligadas a respetar los derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos, esos derechos humanos se concretan en la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas o en los documentos que se refieren a los derechos cívicos o que se refieren a los derechos sociales o a las normas fundamentales del trabajo de las que hablaré después. Es decir, que no se trata de una obligación de respetar los derechos humanos en abstracto, sino de respetar todos y cada uno de los derechos humanos contemplados en las distintas declaraciones, en los distintos documentos aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas. Y lo que sí posteriormente va a establecer esta no va como ahí. Y lo que sí va a establecer no solo el deber de proteger de los derechos humanos de los Estados y de las empresas, sino también que va a abordar una cuestión muy interesante, que es la obligación de remediar. Es decir, la obligación de asumir las responsabilidades por los daños que se hayan podido producir. O sea que, por un lado, hay que prevenir para que no se produzcan los daños, es lo importante, pero por otro lado hay que asumir las obligaciones cuando estos daños se producen. Y, finalmente, hay que establecer mecanismos adecuados donde las personas afectadas por el incumplimiento de los derechos humanos
puedan tener una vía de reclamación y puedan tener una vía de satisfacción. Estas son las bases fundamentales que emanan de Naciones Unidas. El Global Compact. Me he evitado explicar el Global Compact porque eso creo que lo manejaréis con bastante soltura. Lo que sí quiero que conozcáis, que igual no conocen, es que cada vez más hay una evaluación crítica de cómo han estado funcionando y cuáles son los resultados efectivos en términos reales, en términos de acción, de algunos de los instrumentos, Global Compact incluido, de los instrumentos RSC. Por un lado, esta evaluación crítica viene de los propios trabajos de evaluación que ha hecho las Naciones Unidas. Y más en concreto, voy a leer esta cita que es uno de los resultados de la inspección hecha unos años después del Global Compact, que creo que resume con bastante claridad la situación al respecto. Dice, en general, el Pacto Mundial ha logrado legitimar el compromiso progresivo y generalizado de las Naciones Unidas con el sector privado, que era una tarea pendiente, obviamente. Sin embargo, ha tenido menos éxito en conseguir que las empresas participantes traduzcan su compromiso en cambios reales en la política real. Hasta la fecha, la iniciativa ha contado con inusual independencia administrativa, mostrando un alto nivel de creatividad en comparación con otras oficinas de las Naciones Unidas, pero, en esencia, ha estado más orientada a los resultados, a la presentación de memorias, por ejemplo, que a los impactos reales. Esta es una evaluación que dice, oiga, hay que pensarlo, hay que pensar que no solo se trata de ver cómo se presentan, sino cómo se actúa, cómo se cambia. Mucho más crítica, no sé si por el impacto de los sucesos de Bangladesh o por la acumulación de una serie de observaciones sobre el comportamiento de las empresas multinacionales y cómo no se acaban de resolver los problemas, es la posición que muy recientemente ha adoptado la Confederación Sindical Internacional y, en concreto, su secretaria general, Sharon Barrow. Las palabras que dice son muy duras y hay otras más que no he puesto, pero que se pueden leer en su declaración, que son todavía más duras, ¿no? Cuando dice, muchas de las grandes compañías emiten sus informes de sustentabilidad sin ninguna conciencia y la manera de tratar a los trabajadores cuyo trabajo multiplica sus ganancias sigue siendo criminal. Utiliza una palabra muy dura. La experiencia de las últimas 2 décadas, privatizando la regulación de la RSC, tiene inquietantes paralelismos con la autorregulación financiera que llevó a nuestras economías al borde de la quiebra en el 2007, sumergiendo al mundo en una recesión. El principal reto continúa siendo la construcción de una plataforma global de derechos laborales y humanos con salarios dignos y trabajo seguro y una protección social y una transición seria hacia una economía baja en consumo de carbono. En esencia, lo que Sharon Barrow viene a plantear es que se ha reducido la vigilancia, el esfuerzo, los mecanismos de la administración laboral de los países, la inspección de trabajo u otras, como manera de actuar para garantizar el cumplimiento de las leyes, incluido, por supuesto, el respeto a los derechos humanos. Eso se ha visto debilitado pensando que ya la propia autorregulación del sector privado a partir de los mecanismos de responsabilidad social de las empresas superaría esta debilidad. Y la realidad está siendo de que las cosas no pueden ser así y tendrían que ir mucho más compensadas. No se trata de debilitar el esfuerzo público, sino se trata de complementar un esfuerzo público reforzado con una acción más comprometida a las empresas de responsabilidad social corporativa, que en su esencia significa que voluntariamente quieren ir más allá del cumplimiento de la norma y garantizan que van a ir más allá del cumplimiento de la norma. Bueno, esto es lo que ahora mismo hay quien plantea que está en cuestión, que los datos no se corresponden con las memorias, no se corresponden con los discursos. Y a este planteamiento crítico hay que hacerle una mirada y hay que ponerse de nuevo unos años después a revisar en qué momento estamos, en qué se ha avanzado, en qué falta por avanzar y qué es lo que habría que corregir. Dicho esto, ya paso
a cómo articula la Organización Internacional del Trabajo sus planteamientos en el marco para la responsabilidad social de las empresas. Recuerdo que la Organización Internacional del Trabajo es tripartita. Recuerdo que todo lo que aquí se va a decir sobre cuáles son las normas, sobre la declaración de la OIT, sobre el Pacto Mundial por el Empleo, o sobre justicia social para una globalización equitativa, o las directrices tripartitas sobre las empresas multinacionales y política social, son eso, tripartitas. Han sido acordadas de manera conjunta y de manera tripartita. En primer lugar, los principios y derechos fundamentales. Al inicio de mi exposición he dicho que el sistema consiste en que un organismo internacional, en este caso la OIT, aprueba una convención y esa convención los legislativos de cada país, para hacerla obligatoria en su país, la ratifican. Y a partir que la ratifican, es obligatoria en ese país y entran los mecanismos de control, de seguimiento de que se cumple la ratificación de esa convención. Bueno, eso es válido para todas las convenciones, menos para 8. Hay 8 convenciones que se refieren a los 4 asuntos, 4 derechos fundamentales del trabajo, que son obligatorias para todos los países, las hayan ratificado o no. ¿Y cuáles son esos derechos fundamentales del trabajo? Pues el primero es la abolición del trabajo infantil. Ya hablé antes de 215 millones de niñas y niños trabajando, 115 millones en las peores formas de trabajo infantil. Bueno, eso es obligatorio. La otra que es obligatoria es la eliminación del trabajo forzoso o trabajo obligatorio. Pero también, y es la esencia del momento de la construcción de la OIT, es las libertades sindicales, que es la libertad de asociación, la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, a los que se añade la eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación. Estos 4 derechos son derechos fundamentales, hay 8 convenios que se refieren a estos derechos y son de aplicación obligatoria directa. Y toda construcción de responsabilidad social corporativa ya lo reconoce la Declaración de Naciones Unidas en su momento, pero además reforzadamente estaría la Declaración de la OIT sobre los derechos fundamentales, tiene que contemplar exactamente estos derechos sin ningún género de dudas. Después, existe un marco que es el de la declaración tripartita, insisto, de justicia social para una globalización equitativa, que más allá de las palabras lo que significa es un acuerdo clave para promover y alcanzar el proceso y la justicia social a través de los 4 objetivos de la agenda de trabajo decente o de trabajo digno. Trabajo decente o el trabajo digno no es solo una palabra que está bien. Trabajo decente o trabajo digno significa un trabajo regularizado, es decir, con un contrato, un trabajo con una remuneración suficiente para poder sobrevivir el trabajador, la trabajadora y las personas que dependen de él, en condiciones de salud y seguridad, donde alguien sale de su casa a dejar su tiempo, a dejar su esfuerzo, a dejar sus conocimientos en la empresa a cambio de un salario, pero no a dejar su vida o a dejar su salud. Que sea sin discriminación, que tenga derecho de protección social. Esto es el trabajo decente. Y en concreto la agenda de trabajo decente, que es una agenda específica aprobada desde la OIT, pues está orientada hacia el empleo, la protección social, el diálogo social y el tripartismo como forma de elaborar las políticas económicas y las políticas laborales y los principios y derechos fundamentales en el trabajo a los que acabo de referirme. Igualmente, no solo está la declaración esta, sino que hay otra de similar importancia que se adopta justo en la situación de crisis, que es el llamado Pacto Mundial por el Empleo. El Pacto Mundial por el Empleo viene a decir, en esencia, que las prioridades de toda política, en la prioridad central de toda política debe estar el empleo. Y eso nos va a ser una guía muy interesante para evaluar las políticas, para evaluar si esas políticas van o no en la buena dirección, qué efectos están teniendo sobre el empleo. Y, más concretamente, establece una serie de pautas referidas a generación de empleo, a ampliar la protección social, a respetar las normas laborales, a promover el diálogo social y a fomentar una globalización equitativa. Bueno, todo este contexto es el que
hay que entender de manera absolutamente interrelacionada para entender la declaración tripartita de principios sobre empresas multinacionales y política social. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cómo voy de tiempo? 15 minutos. Me quedan 15 minutos. Bien, pues bien, entonces. Y esta declaración tripartita podemos enfocarla o podemos entenderla bien en 5 prioridades. Una referida a la política general, otra va a ser referida al empleo, otra a la formación, otra a las condiciones de trabajo y de vida y otra a las relaciones de trabajo. Y aquí vienen todos los ítems que contemplan cada una de ellas. En política general, obedecer las leyes nacionales y respetar las normas internacionales, contribuir a hacer realidad los principios y derechos fundamentales del trabajo. O sea, no solo respetarlos, sino contribuir a hacerlos realidad. Celebrar consultas con los gobiernos y con las organizaciones de empleadores y trabajadores para asegurarse que sus operaciones tengan en cuenta las prioridades nacionales de desarrollo. El empleo, esforzarse en aumentar las oportunidades y los niveles de empleo teniendo en cuenta la política y los objetivos del Gobierno. Dar prioridad al empleo, al desarrollo profesional, a la promoción y el perfeccionamiento de los nacionales del país donde la multinacional está actuando. Utilizar tecnologías capaces de crear empleo, tanto directa como indirectamente, crear vínculos con las empresas locales, extender la igualdad de oportunidades y de trabajo en el empleo y actuar como modelo de promoción de seguridad del empleo. En el caso de la formación, ya hemos hablado algo de ello, proporcionar una formación adecuada a todos los trabajadores de todos los niveles para responder a las necesidades de las empresas y también a las orientaciones de políticas nacionales y prioridades de políticas nacionales de desarrollo. Participar en programas que fomentan el desarrollo y las cualificaciones. Ofrecer al personal directivo local oportunidades en el conjunto de la empresa para ampliar su experiencia. Son cuestiones que aparecen así de pasada como de poca relevancia, pero que acaban teniendo una relevancia absolutamente determinante. Y ya el nudo central, que son las condiciones de trabajo y de vida y las relaciones de trabajo. Ofrecer salarios, prestaciones y condiciones de trabajo no menos favorables que las ofrecidas por los empleadores comparables en el país en cuestión. Ofrecer los mejores salarios, prestaciones y condiciones de trabajo que sea posible dentro del marco de las políticas gubernamentales a fin de satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias. Respetar la edad mínima. Mantener el máximo nivel de salud y seguridad en el trabajo. Examinar las causas de los riesgos y actuar con las políticas preventivas adecuadas. Y en las relaciones de trabajo, aplicar normas en materia de relaciones de trabajo que no sean menos favorables que las observadas por los empleadores comparables, respetar la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva y proporcionar las facilidades e informaciones que sean necesarias para la conclusión de convenios colectivos, que suelen brillar por su ausencia en muchos países y en muchas actividades de empresas multinacionales, dar su apoyo a las organizaciones representativas de los empleadores para que puedan constituirse asociaciones de empleadores que puedan asumir su responsabilidad. No es posible hacer una negociación colectiva si no hay un sindicato que represente a los trabajadores, pero tampoco si no hay una asociación de empleadores que pueda asumir la responsabilidad de firmar ese convenio. Es decir, que fomentar el tripartismo es la clave. Sin ello no se va a poder avanzar, regular el funcionamiento ni poder avanzar. Lo veremos luego en el caso Bangladesh. Facilitar las consultas regulares sobre temas de interés mutuo y examinar las reclamaciones de los trabajadores siguiendo un procedimiento adecuado, que ahí duele. Todo lo que sea declarar está muy bien. Todo lo que sea relacionarse con ONGs más o menos creativas, interesantes, está muy bien. Escuchar a tus trabajadores lo que te dicen, o a los trabajadores de tu contrata o de la contrata de tu contrata lo que te dicen, y cómo están padeciendo o lo que necesitan. Eso es la clave de todo. Todo lo demás, si no, no tiene sentido. Tal como está en
establecida la responsabilidad de las empresas, que existe aquí siempre un ángulo de discusión o de incomprensión, a veces intencionada, a veces no, sobre la responsabilidad de cada cual. Bueno, este cuadro aquí existente tal vez nos permitiría entender cómo funcionan parte de las obligaciones. Por un lado tenemos, en el caso de OIT, los convenios internacionales del trabajo, a quien obligan directamente es a los Estados, a los poderes públicos. En el caso de las empresas, son principios que no son vinculantes directamente. Van a ser vinculantes directamente cuando esos poderes públicos los hagan suyos a partir de las leyes, las normas o la vigilancia del cumplimiento correspondiente de las normas. Entonces, la declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y política social es así como establece este campo de obligaciones. A diferencia de la Declaración de Naciones Unidas, que, como he planteado antes, plantea obligaciones directas de respeto. Aquí ya estamos hablando no de políticas sociales, sino de derechos humanos. En el caso de los derechos humanos, Naciones Unidas plantea directamente obligaciones a los Estados y directamente obligaciones a las empresas. En este caso existe la obligación directa a los Estados y después va a ser por la otra vía cómo llega a las empresas. Esto es importante comprenderlo. Finalmente, quiero dedicar unos minutos a reflexión de lo que ha pasado en Bangladesh y cuáles han sido los efectos de cara al futuro. Efectivamente, se hundió el edificio de 8 plantas en Rana Plaza y dejó pues 1.127, no son más, trabajadores muertos y más de 2.500 heridos. Algunos de ellos morirán porque algunos de ellos están en circunstancias muy graves. Eso el 24. Pues que el día 23 se sabía que ese edificio podía caerse. Y a pesar de haber pedido dejar el edificio, después de que las grietas aparecieran ese día, se obligó a muchos trabajadores a volver al día siguiente, en la misma mañana a entrar a trabajar, declarando por parte de sus superiores que el edificio era seguro. A muchos de ellos la sanción que tenían por dejar de trabajar un día era dejar de percibir el salario 3 días, que eso viola pues, cualquier derecho mínimo más elemental. Esa es la situación real, la de verdad, no la de las memorias, la que se vive de verdad. Y esa situación no ha sido una casualidad rara. ¿Cómo que ha pasado eso en Bangladesh? ¿No? Si es que en Bangladesh venían sucediendo una serie de episodios, de incendios, con muertes colectivas. Incluso después del acontecimiento ha habido un incendio. Es decir, que es, desgraciadamente, la crónica de una tragedia anunciada. ¿Cuál es la parte positiva? Bueno, la parte positiva es que ha habido una reacción, y una reacción potente, a diferencia de otras ocasiones. La propia OIT inmediatamente se puso en contacto con las autoridades de Bangladesh, nuestro director general, y mandó una delegación especial a Bangladesh para ver qué es lo que había pasado y, sobre todo, para ver en qué podía contribuir para que eso de una vez por todas deje de pasar. Y a raíz de las gestiones de la OIT, de los sindicatos, de algunas de las empresas que siempre han estado pues, más activas para buscar soluciones articuladas, tripartitas y negociadas, se llegó a un acuerdo el 15 de mayo. Relativamente rápido, se llegó a un acuerdo que ha sido firmado por más de 39 empresas. En el momento que se hace esto son 39, pero se van incorporando, que representan bastante, representan 1.000 fábricas de unas 6.000, la actividad en 1.000 fábricas de unas 6.000 y 1 millón de trabajadores de un total de 3 o 4 millones de trabajadores en el sector. Es decir, que es un acuerdo bastante representativo y que afecta a una buena parte de la actividad en Bangladesh, que tiene de momento 5 años de vigencia, pero un plan de ejecución que debe ser elaborado inmediatamente y ya se ha puesto en marcha la elaboración del plan con una reunión que tuvo lugar la semana pasada en Ginebra, auspiciada por la OIT. Bueno, ¿cuáles son las características de ese acuerdo para que entendamos cómo va a ser operativo en la realidad? Bueno, primero se crean 2 tipos de organismos. Un comité de seguridad en todas las fábricas que debe ser paritario.
Es decir, que la mitad del comité deben ser los trabajadores, a semejanza de lo que son aquí los comités de salud y seguridad en el trabajo. Pero se crea también un comité de dirección por empresa representado también paritariamente por 3 representantes de los trabajadores, 3 representantes de la empresa y son 7 miembros, un miembro más que se compondrá a iniciativa de la OIT. Esto es muy revolucionario. O sea, la OIT no solía hacer estas cosas. Ya he dicho antes que la función de la OIT era normativa, esta es una función mucho más operativa y esto implica un compromiso de otra naturaleza para la Organización Internacional del Trabajo, que es poner un miembro de la organización o designar un miembro en esos comités paritarios con la posibilidad de que ese miembro, por los estatutos que establecen ese comité de dirección, pueda desempatar las votaciones, aunque su función obviamente va a ser una función de facilitar el acuerdo. Y un consejo asesor en el que participan las empresas firmantes, los sindicatos, los proveedores, las instituciones gubernamentales y ONGs. En particular la iniciativa de Ropa Limpia, que está bastante comprometida en este proceso. ¿Para qué? ¿Montar comités para qué? ¿Para dilatar la situación y seguir hablando de lo que no debería pasar y está pasando? No, para actuar. Para actuar con inspecciones de seguridad y se establecen, no tengo tiempo, pero me imagino que les enviarán la presentación o que conocerán el acuerdo, tienen formas de conocer el acuerdo, una serie de reglas de cómo se van a hacer esas inspecciones y de que se van a hacer realmente esas inspecciones en un tiempo determinado, empezando por el principio y acabando por el final, como no puede ser de otra manera, es decir, que se trata de un acuerdo absolutamente aplicable, realizable, realista, por ambicioso que sea, por ambicioso que sea. Bueno. Como esto es muy ilustrativo. He empezado hablando de Bangladesh, he acabado hablando de Bangladesh. Es ilustrativo de cómo no podemos dormirnos en los laureles, de cómo no podemos pensar solo en las declaraciones bonitas, sino que hay que mirar la realidad de frente, pero en cómo también existen posibilidades de resolverlo, y es yendo al terreno, yendo al diálogo tripartito, estableciendo mecanismos que de verdad obligan, estableciendo mecanismos que de verdad van a ser operativos para resolver los problemas. Y arsenal existe. Existe todo un arsenal legislativo internacional. Hemos visto la declaración de la ONU, hemos visto los derechos fundamentales en la OIT, la declaración tripartita de la OIT. Hemos visto arsenal en otros organismos multilaterales, sea la OCDE. Hemos visto iniciativas de todo tipo. Existen las capacidades. La cuestión está en aplicarlas. Y existe la posibilidad de aplicarlas si existe la voluntad de hacerlo. Recientemente, como digo, la semana pasada se ha reunido en Ginebra, en la sede de la OIT, el Comité para Seguimiento del Acuerdo. Se ha constituido una comisión, no sé cómo la habrán llamado, directiva, ejecutiva o un steering committee para el seguimiento de ese acuerdo, en el que hay 3 empresas, creo que son, 6 empresas y 6 sindicatos y sociedad civil. Una de ellas es Inditex, ha asumido la responsabilidad y felicito a los representantes que hay aquí de Inditex por haber asumido esa responsabilidad que me parece importantísima, porque la experiencia que salga de ahí va a ser clave para el desarrollo de la responsabilidad corporativa en todo el mundo y siguen acelerando sus compromisos iniciales para en el mes de junio tener el plan en marcha y empezar a aplicarlo ya. Me parece que junto a una visión tan cruda y tan realista de los problemas, también hay que saber dar las soluciones oportunas y esta es una de las soluciones que no habría que subvalorar. Junto a ello, hay también la reivindicación sobre el salario mínimo. No todos los problemas es la seguridad, no todos los problemas es que no muera la gente, también es que pueda vivir. Están cobrando 29 euros mensuales.
están reivindicando llegar a $100 y de primeras están reivindicando y están haciendo acciones, manifestaciones, etcétera, los trabajadores por que haya un aumento al doble de primeras, ¿eh? Y los $100 pues ya se llegará a final de año. Es decir, que acompañado a sus demandas más claras, que es no morir en el trabajo, existen otras demandas que es eso, cómo vivir, ¿eh? Y ahí están. Es decir, que el proceso es un proceso que puede llevar en conjunto, o debería llevar en conjunto, a una mejora de una situación que ya es insoportable. Porque, y con esto termino, recordando que no habrá paz duradera sin justicia social. Buena parte de los conflictos que se están desencadenando en el mundo con repercusiones de todo tipo han tenido que ver con las altas tasas de desempleo juvenil. Se están acumulando tasas de desempleo juvenil en la periferia sur de la eurozona, muy peligrosas, que pueden tener consecuencias muy peligrosas. No es solo que haya 75 millones de jóvenes en el mundo sin trabajo, es que cada año hay 40, 50 millones de jóvenes que van a demandar trabajo, nuevos que van a demandar trabajo. Y cuando se destruye empleo es muy difícil resolver nada, porque el gasto público aumenta, los ingresos públicos disminuyen. ¿Cómo se va a llegar así a la consolidación fiscal? No se puede reducir el déficit si no se crea empleo. Entonces, el empleo y el trabajo decente, ya digo, están en la base de la justicia social. Y como dice mi director general de la OIT, la justicia social tiene un carácter multidimensional. Sin embargo, al igual que a finales del siglo XIX, el mundo del trabajo es hoy el núcleo del descontento y debe formar parte integrante de la solución, configurando un orden mundial diferente y más justo para el futuro. Muchas gracias. Moitas grazas. Continuamos co acto e pasamos á parte da entrega dos diplomas dos alumnos. En primeiro lugar, ten a palabra doña Marta Rey García, directora da Cátedra Inditex UDC de Responsabilidade Social, para a continuación pasar a entrega dos diplomas. Moitas grazas. Eu teño unhas palabras fundamentalmente de satisfacción e de agradecemento. Satisfacción, en primeiro lugar, pola calidade extraordinaria dos alumnos que hoxe graduamos, posta de manifesto, penso que visiblemente onte na defensa pública que fixeron dos seus proxectos prácticos. O seu talento nos enche de orgullo, por suposto, pero tamén de confianza en que outro presente e outro futuro mellor son posibles, baseados na creación de valor compartido, económico e social, e que, grazas a persoas e profesionais como eles, Galicia terá 1000 primaveiras máis. Satisfacción, ademais, porque tentamos seguir innovando, ademais desta celebración da segunda edición do posgrao e do segundo ciclo de conferencias en aberto, temos reforzado a inclusión de contidos de responsabilidade social na oferta de másteres oficiais e traballos de fin de grau da UDC, e tamén comprometidos os antigos alumnos da cátedra na realización de sesións clínicas e dun programa de mentorización aos novos estudantes. En canto ao agradecemento, en primeiro lugar, as 103 persoas que solicitaron admisión nesta segunda edición polo seu interés. Esa demanda é a razón de existir, a única e principal razón de existir desta cátedra. Por suposto, os 34 alumnos que hoxe graduamos polo seu compromiso e o altísimo nivel de exixencia que é o estímulo que temos. Tamén os 38 alumni da primeira edición pola súa entrega desinteresada. Penso que a rede que estades a formar é capital social necesarísimo nesta terra nosa. Ao reitor, por suposto, da nosa alma mater e a todo o equipo de goberno da UDC, pola súa confianza en que esta cátedra Universidade de Empresa podería chegar a convertirse nun referente e a diferenciar positivamente a oferta desta universidade.
Ao presidente do Consello Social do UDC por combinar unha aposta firme cunha visión estratégica clara e por predicar a responsabilidade social desde o exemplo. A Inditex, por supuesto, por su apoyo generoso, que es el que hace posible la asistencia a esta cátedra y que abarca, y quiero decirlo así, no solo lo económico, lo institucional, sino también y sobre todo el pleno compromiso de sus directivos y de sus equipos en responsabilidad social, en gobierno corporativo y en desarrollo y sostenibilidad medioambiental. A los 33 profesores invitados de esta segunda edición del posgrado, a los 3 conferenciantes invitados de este curso, por su entrega docente, por su visión crítica en el aula y por su apostolado del valor de la formación en responsabilidad social fuera del aula. O decano, por suposto, equipo de goberno, Facultad de Economía e Empresa, pola súa acollida sempre agarimosa e pola escoita activa das necesidades logísticas da cátedra. Ao equipo de traballo ao que me honro en pertencer, con Ana, con Jesús, con Noelia, por sumar sempre con profesionalidade e con paixón, e a todos os colaboradores desta cátedra, sen poder citar a todos, pero sin olvidar a ninguén, pola súa boa vontade e eficacia. A todos, pois, grazas. A continuación ten a palabra don Antonio Abril Abadín, presidente do Consello Social da UDC. Moitas grazas, reitor. No Consello Social temos un compromiso de servizos escrito, auténtica tarxeta de presentación no que se di que o noso primeiro obxectivo é impulsar a estrategia de desenvolvemento da UDC, favorecendo a súa interrelación coa sociedade para a procura dunha mellor calidade do ensino e da investigación universitaria e a súa eficaz transferencia e posta en valor polas empresas de xeito que a universidade contribúa decisivamente ao desenvolvemento económico, social e cultural do seu contorno. Hoxe en día pídeselles ás universidades un desenvolvemento excelente das súas funcións de docencia, investigación e transferencia de resultados. A súa natureza de servicio público e a ausencia de ánimo de lucro poderían facer pensar que é innecesario calquera compromiso social engadido. Sen embargo, hoxe a sociedade pide compromiso e rendición de contas do exercicio responsable da súa actividade non só ás organizacións privadas, senón tamén, e con absoluta legitimidade social, ás organizacións públicas e entre elas as universidades. Por iso, hoxe asumimos con normalidade que a sociedade reclame o compromiso das universidades coa responsabilidade social e o desenvolvemento sostible e a súa aplicación transversal en todas as súas misións e capacidades no conxunto da comunidade que a conforma e na súa relación co seu contorno. E o Consello Social, que como representante da sociedade na universidade ten a obriga de lle transmitir as súas inquietudes e preocupacións, ven incluindo en todos os seus planos operativos anuais o apoio ao posicionamento en responsabilidade social da UDC. Un convenio asignado entre a Universidade e a empresa Inditex no ano 2010, no que ambas institucións acordaron sumar esforzos co obxecto de promover a implantación dun modelo de responsabilidade social universitaria, lle permite coordinar e financiar un continuo traballo transversal cos principais responsables da UDC en áreas vinculadas á responsabilidade social e, en especial, coa Vicerrectoría de Responsabilidade Social e o desenvolvemento dun curso de posgrao en Responsabilidade Social, do cal hoxe pechamos con orgullo a súa segunda edición. A Cátedra Inditex UDC de Responsabilidade Social é un traballo conxunto entre unha empresa, unha universidade e un Consello Social e, polo tanto, un exemplo máis de cooperación público-privada, modelo necesario para que a universidade desenvolva todo o seu potencial e sexa a fábrica de capital humano, innovador e emprendedor e o motor de desenvolvemento social, económico e da creación de emprego e riqueza que España tanto necesita nestes momentos. A UDC, ao asumir ante os seus grupos de interese un compromiso engadido de bo goberno social e medioambiental nas 3 misións de ensinanza, investigación e transferencia de resultados á sociedade, reforza a súa legitimación social porque fortalece o seu obxectivo esencial de formación integral do estudante como ser humano comprometido cos principios e valores éticos e sociais e porque non pode existir investimento máis rendible
que o que persegue non só a difusión do coñecemento, da investigación e do desenvolvemento económico, senón, ademais, o compromiso do ser humano co seu contorno social, cultural e medioambiental. Onte rematou o curso coa presentación por parte dos alumnos e os seus mentores dos seus proxectos de cadros de mandos baseados na análise de todo o sistema universitario español coas súas correspondentes propostas de aplicación á UDC. A vicerrectora de Responsabilidade Social, a directora da cátedra e eu mesmo oímos aos representantes dunha xeración que teñen que consolidar a rexeneración de España falando de valores e principios, de transparencia, bo goberno e rendición de contas, de códigos de conducta universitarios, de planes estratégicos participativos, públicos e accesibles, de cátedras de empresa e acercamento universidade-sociedade, de páxinas web e redes sociais que comunican e acercan universidade, estudantes e antigos alumnos, de emprendemento e empregabilidade e de un largo etcétera de instrumentos de responsabilidade social, destacando o seu valor como ferramenta de cambio e mellora, e dixéronos que a UDC, para a nosa satisfacción, está moi ben posicionada no entorno español, pero que aínda queda moito traballo por facer no camiño de converter a nosa universidade nun referente mundial da necesaria contribución universitaria a un desenvolvemento social, cultural, económico e ambiental socialmente responsable e sostible. Hoxe, para nós, é un día importante para a Universidade de A Coruña e o seu Consello Social está orgulloso de participar nel co exercicio responsable do seu compromiso de promover a responsabilidade social universitaria, impulsando así a estrategia de desenvolvemento da súa universidade e favorecendo a súa interrelación coa sociedade. Remato xa agradecendo a aportación a este proxecto da Cátedra Inditex UDC de Responsabilidade Social de todo o equipo reitoral, a acollida da Facultade de Economía e Empresa e o continuo esforzo de educación de dedicación da directora da mesma, Marta Rey, e do seu equipo de traballo, e do director técnico do Consello Social, Jesús Expósito. E, evidentemente, a todos os que estades hoxe aquí, moitas grazas pola vosa presencia e apoio. Parabéns especialmente para os posgraduados polo bo traballo feito e moitas grazas unha vez máis a Joaquín Nieto pola súa brillante intervención e conferencia. Moitas grazas a todos. Os meus parabéns e o de toda a comunidade universitaria para os alumnos e os alumnas que acaban de recibir os diplomas acreditativos da súa participación nesta segunda edición do posgrao en Responsabilidade Social da Cátedra Inditex UDC. Parabéns tamén para Joaquín Nieto pola súa interesante reflexión sobre a xustiza social neste desequilibrado proceso de globalización ao que estamos a asistir. As universidades e o mundo empresarial temos diante diversos ámbitos nos que podemos e debemos confluir para cada un, desde a súa función propia, alcanzar obxectivos comuns. Nalgúns destos terreos se hai canles abertas e con amplia experiencia de colaboración acumulada por ambas partes. Pénsese nos centros universitarios que realizan investigación ou consultoría para o seu contorno socioeconómico e nas empresas presentes no parque tecnolóxico. Ou tamén nos convenios para que os estudiantes realicen as súas prácticas profesionais en empresas, administracións públicas e outras organizacións. Outra opción aberta pola Universidade da Coruña foi esta das cátedras patrocinadas, na que Inditex quixo desde o primeiro momento participar. Unha iniciativa que de novo quero agradecer e que nos gustaría que seguisen outras empresas e institucións. A nosa obriga, se o prefiren a nosa responsabilidade institucional como universidade, é potenciar a colaboración con o noso contorno a través das canles xa abertas e explorando outras vías de novas cooperacións. Promover a cooperación como estrategia é a mellor mensaxe que lle podemos trasladar neste momento ao noso estudantado, á comunidade universitaria e ao conxunto da cidadanía. Estou convencido que desa cooperación se poden tirar os mellores retornos non só sociais, sino tamén económicos.
Como explicaba na súa intervención a vicerrectora Araceli Torres, o interese da Universidade da Coruña na responsabilidade social visualízase na propia existencia dunha vicerrectoría específica e nas súas accións na creación desta cátedra e na consolidación do seu posgrao. A cátedra promove entre estudiantes, empresarios e directivos os principios dos modelos da xestión sustentable e responsable cos que se quere comprometer a acción empresarial. Participar na formación e promover sistemas de xestión que teñan en conta os seus efectos ambientais é unha tarefa na que as universidades poden prestar moi bons servicios á sociedade. Poden facelo ben a través das cátedras como a que crearon conxuntamente o Grupo Inditex e a Universidade da Coruña, ben mediante o traballo específico que se pode desenvolver en centros como a nosa Facultade de Economía e Empresa. A colaboración entre as empresas e as universidades pode ser particularmente fructífera, como recomendaba o Libro Branco da Responsabilidade Social Corporativa, si se promove o I+D+I para xerar produtos e servicios innovadores relacionados cas novas demandas sociais. O cambio de modelo económico ao que nos conduce a crise implica máis investimento en investigación e innovación, que é o que fixeron e fan os países máis solventes fronte á recesión económica. Máis investimento público e, desde logo, máis investimento do sector privado, porque ese é o bo camiño para mellorar a productividade. Pero, ademais, existe consenso na idea de que as empresas máis innovadoras poden atopar novas oportunidades se atenden á demanda crecente de produtos e servicios máis sustentables, menos contaminantes e que promovan o desenvolvemento das economías locais ao tempo que impulsan a responsabilidade social empresarial. Comparto esta idea, que non é miña, senón que está recollida no Libro Branco aprobado no seu día por unanimidade no Congreso dos Diputados. Reclámasenos un papel máis activo como institución intermediadora entre gobernos e empresas, cando de promover a responsabilidade social se trata. Xa que logo, desde a universidade, podemos prestar formación en responsabilidade social, tanto transversal como específica. Podemos estimular a reflexión crítica e a produción científica sobre a propia responsabilidade social como obxecto de estudo e investigación. Podemos fomentar a investigación e a transferencia deses produtos e servicios máis sostibles. Mais tamén debemos dar exemplo como institución e como servicio público. Por iso, nos planos estratégicos da Universidade da Coruña aparecen recollidos como ideas rectoras os principios básicos da responsabilidade social e, por iso, os incorporamos ás nosas tarefas cotiás de docencia, investigación e xestión. Coas peculiaridades inherentes a unha institución pública sostida con recursos públicos, a Universidade da Coruña incorporou voluntariamente valores propios da responsabilidade social universitaria como o desenvolvemento sustentable, a igualdade de xénero, a integración dos discapacitados, a transparencia, a participación na toma de decisións ou o rendimento de contas. Na actual conxuntura política e económica, a Universidade da Coruña tamén considera prioritario exercer a súa responsabilidade social defendendo o modelo de universidade pública e de calidade. Porque a educación universal, pública e de calidade é un dereito fundamental. E porque, como recolleu o claustro nunha declaración aprobada por unanimidade hai xusto agora un ano, a universidade pública é un instrumento fundamental da cohesión social e económica e ven demostrando desde hai máis de 30 anos a súa validez como garante da igualdade de oportunidades no acceso ao ensino superior. Mais nada pola miña parte, parabéns de novo para as persoas que cursaron esta segunda edición do posgrao Responsabilidade Social e moitas grazas a todas e todos os que nos acompañan neste acto.